Cuando hablamos de cultura, cultura es todo. Es todo lo que hacemos en el quehacer diario. La sociedad se maneja con acciones, actividades, y todo es parte de su cultura, de esa sociedad. Eso tiene que ver con costumbres, con prácticas, con códigos, con normas, con reglas de la forma de ser, tanto en la parte de vestirse, la parte religiosa, la parte de qué come, rituales, normas de comportamiento, sistema de creencias, todo es parte de la cultura de una sociedad. Cuando hablamos de creencias, valores y comportamientos de un grupo específico, de una nación, de una sociedad o un grupo étnico. Eso incluye lenguaje, costumbres, creencias y también las relaciones entre los miembros de esas comunidades, que sean sociedades, sea etnias, sea países, sea conglomerados. Tiene muchos nombres, pero la cultura agrupa el quehacer de ese grupo. También se habla de que el inicio, cuando hablaba de cultura, tenía que ver con la parte de cultivar o practicar algo. Y por eso la parte de agricultura, es la parte de cultivar el agro. Pero además de eso, también puede ser resultado o el efecto de algunos conocimientos, efecto de prevalecer conocimientos humanos y algunos modos de vida. Muchas veces la cultura se ve dentro del proyecto de modernidad. O sea, hay cultura ya creada, prácticas, costumbres que van siendo modificadas, van siendo consolidadas de acuerdo al tipo de sociedad, al tipo de interacción que hay entre los miembros de esa sociedad. También le dicen que es una expresión de la vida humana. Cuando se utilizan símbolos, artefactos, idiomas, algún tipo de idiomas o escrituras, han oído mencionar los cuneiformes. Cuneiforme fue una forma de escritura de sociedades, civilizaciones antiguas. ¿Por qué era cuneiforme? Porque era en forma de cuña, porque era en piedra que se escribía y eso fue parte del lenguaje de esa cultura, del lenguaje escrito. Y está lo que llaman la cultura popular, la cultura de masa, pero también está la parte de elementos culturales vinculados al arte. Normalmente cuando hablaba de cultura es cultivación del alma. Recuerden que les mencioné que cultura está vinculado a la parte agrícola. Agricultura, horticultura, apicultura es el cultivo de toda cosa de esa. Pero en la connotación filosófica, ya la cultura era cultivar el alma o la mente o cultivar un objeto. Cultivar también significa en ese caso crianza. O sea, cuando hablamos de apicultura, significa crianza de abejas. En este caso hay la parte de folclore, que tiene que ver con aspectos muy vinculados a esa sociedad, y también con la cultivación de la espiritualidad, que ya son conceptos más filosóficos, dentro de lo que es la parte de la expresión del ser humano y la expresión del ser único y auténtico. Viene del latín cultus, que tiene que ver cuidado de campo del ganado, originalmente. Después ya se empleaba para utilizar las parcelas cultivadas, pero después fue cambiando el sentido de lo que era cultura, que también tiene que ver con crianza de ganado, pero también como elementos de cuidado o cultivo dentro de la actividad agropecuaria. ¿Okay? Normalmente la parte tiene que ver la cultura y naturaleza. Hay muchos elementos que son de cultura y otros elementos de la sociedad que son de la propia naturaleza del ser humano y tiene que ver con la diferencia en el desarrollo de los conglomerados humanos como diferenciado de conglomerados de otros animales, que es muy diferente. También tiene que ver con la refinación de costumbres, ¿no? Esa persona es culta, pero no necesariamente porque es mejor que otro. Simplemente tiene un conocimiento, posiblemente artístico o posiblemente cultural, que lo diferencia del otro. Cuando alguien dice, no, esa persona es muy culta, es porque tiene conocimientos de lo que sea, ¿no? Es muy culta en el sentido de ingeniería civil. O sea, culta o experto significa lo mismo. Es que conoce sobre el tema. Y en este caso lo contraponen a la parte de cultura o la parte de ignorancia. O sea, porque cultura es conocimiento.
aunque no necesariamente. Una gente analfabeta puede tener su propia cultura en algunos aspectos. O sea, son debates que se han desarrollado que normalmente con el transcurso, como la cultura es algo muy dinámico, va cambiando con el tiempo. Y por eso hablamos de que la cultura es un proceso universal que incluye a todo el mundo, todos los pueblos, que tiene que ver también con la evolución social. Muchas veces los parámetros o las variables vinculadas a la cultura se establecían, pero no necesariamente reflejaba la realidad de la evolución cultural. O sea, ¿quién define qué cultura es buena y qué mala? Nadie. Todas las culturas son culturas. Y entonces la parte cultura ya fue asumida por elementos de las ciencias sociales, disciplinas sociales. Cuando habla de construcciones de sociología y antropología como elementos vinculados al comportamiento del ser humano, es decir, a la forma de ser, eso era parte como de la cultura del comportamiento de esas personas o de esas sociedades. Pero también está vinculada con la forma de que ese individuo se relaciona con sus congéneres, con sus propios, con su grupo. O sea, la cultura no son creaciones individuales, son creaciones colectivas. Son sociedades, son grupos que van desarrollando acciones que se van consolidando como parte de su forma de ser. Normalmente, cuando se habla de la antropología, también tiene que ver con la parte del estudio comparativo de la cultura, ¿verdad? Y en este caso se crearon metodologías, elementos científicos para determinar y definir o describir lo que es cultura y lo que no era cultura. En este caso, con la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales de una sociedad. O sea, es todo lo que hace una sociedad o un conglomerado. Por ejemplo, si la cultura en Semana Santa es bola chichigua, como aquí, ¿verdad? Esa es la cultura dominicana. O sea, no es que una sea buena o mala, es lo que acostumbra a hacer. El que le gusta bola chichigua dice, no, eso es parte de mi cultura, está haciendo lo correcto. No es que sea malo, sino que es la costumbre y lo que hace siempre. En este caso, la Iglesia Católica también tiene que ver con la parte de la definición de la cultura y dice, es todo lo que hace, lo que el ser humano afina y lo que desarrolla con sus cualidades. Es lo que hace al ser humano más social, lo que hace que el ser humano tenga sus propias actividades que vinculen la sobrevivencia, los medios de vida, pero también las interacciones con otros grupos o con otras sociedades. En este caso, cuando hablamos de la parte de concepto científico, tiene que ver ya con elementos ya teóricos sobre el comportamiento del humano, y eso ha sido objeto de muchos estudios, de cómo la cultura se traduce en acciones, cómo la cultura se traduce en actividades. Esta es una cultura indígena, o sea, ya uno se imagina todas las actividades que conlleva la cultura indígena. Eso es una cultura X, y eso tiene como un grupo de acciones o actividades que caracterizan esa cultura. Y hay muchas definiciones que tienen que ver la parte tópico como organización social, religión, economía. No, esa es la cultura de la religión musulmana, porque tiene preceptos, tiene lineamientos, tiene fundamentos. No, esa es la cultura de nosotros los católicos, por ejemplo, que nosotros hacemos en Semana Santa este culto, este tipo de actividades, porque pertenece al grupo de acciones o actividades vinculados al catolicismo. También está la parte histórica. Es que muchas veces en un momento histórico la sociedad se comportaba de una manera diferente al hoy. Por ejemplo, los taínos. Cuando ustedes oyen mencionar los taínos, ¿qué se le acuerda? Las poblaciones originarias dominicanas. Entonces, usted imagina que como los taínos tenemos alimentos que usamos todavía. Por ejemplo, la yuca, el casabe. O sea, el casabe era parte de la cultura gastronómica de los taínos. Aunque somos descendientes, somos del mismo país, ya tenemos una cultura más diversificada. ¿Por qué? Porque ha habido intercambio y ha habido otros avances en la sociedad como tal. Pero, por ejemplo, el consumo de casabe como original equivale a lo que en Centroamérica usan las tortillas de maíz. O sea, la base fundamental de Centroamérica es el maíz.
La nuestra fue el casabe. Entonces, todo eso fue parte de la cultura gastronómica y las características de esas sociedades. ¿Okay? También está la parte de la, histórica, mental, estructural y simbólica. Y en este caso hablamos de que cada país tiene su propia cultura, pero dentro del país hay diferentes subculturas. Por ejemplo, está una sociedad cualquiera como esta, hay una cultura rockera, pero hay una cultura bachatera y una cultura que es típico, merengue típico. Entonces, cada sociedad aún tenga una serie de elementos característicos, no necesariamente tienen que ser homogéneos. Así como hay una sociedad como esta, nuestra, que le encanta el chicharrón, a eso, dentro del conglomerado hay vegetarianos y todos caben dentro del conglomerado social porque todos son parte de las representaciones culturales del país. Y aquí le pongo un ejemplo. Eso que está en Mamey, le llaman el Kurdistán, son los kurdos, que son una cultura, pero que está parte de cuatro países. Esa cultura, que tiene su propia bandera, sus propios platos típicos, su propia música, están dispersos en esa cantidad de países. En Irán, Irak, Siria y Turquía principalmente. Sin embargo, ellos tienen cierta independencia, pero que son un pueblo. La cultura kurda trasciende fronteras. No es ni turco, ni iraní, ni armenio, ni iraquí, ni sirio. Ellos son Turquistán. No son un país en sí, pero sí es una etnia que tiene una serie de similitudes en su comportamiento, en su folclore, en su gastronomía, etc. Lo que dice la parte teórica, los pilares básicos del concepto de cultura, tiene que ser con 3 pilares: productos, valores y comportamientos. Los productos pueden ser la literatura, el folclore, la música, etc., tipo de comida. Los valores tienen que ver con las creencias, instituciones, la forma de organización social o cohesión, y los comportamientos son la forma de vestir, la forma de comer, lo que celebran, etcétera, etcétera. O sea, digamos que eso es, a nivel teórico, los 3 pilares de la cultura. Hay una definición de cultura también que es la suma de conductas, habilidades, conocimientos y valores por sus individuos y grupos. O sea, todo lo que hace es la cultura. Por ejemplo, ¿quién de ustedes es del interior del país? Que no es de Santo Domingo. Casi todos. ¿Hay alguien aquí de Constanza? ¿Hay alguien aquí de Azua? Azua. Cuando hablamos de cultura o agricultura de Azua, la forma de cultivar es muy diferente a la Villa Altagracia, ¿sí o no? ¿Por qué? Villa Altagracia el agua le viene del cielo y en Azua viene por reguío. En Azua producen cultivos que son de zona seca, porque es una zona seca. ¿Qué es lo que produce Azua? Tomate, pero con riego, melón con riego, sandía con riego, banano orgánico. Eso es una producción de Azua. Villa Altagracia produce café sin riego, plátano sin riego, porque cada sociedad, aún pequeñita, desarrolla su propia relación cultural o de cultivo con el medio que tiene. Si vamos a Constanza, en Constanza producen cosas totalmente diferentes a Azua. En Constanza no hay plátano. En Constanza no se produce plátano. ¿Por qué? El plátano le gusta el calor y en Constanza no hay calor. Entonces, la cultura o la agricultura va muy de acuerdo con el entorno medioambiental de la zona. ¿Qué hay en Constanza? Hortalizas, fresas, frutales de altura, como tomatillo, como pera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno va definido en la relación del individuo con su ambiente y a través de eso desarrolla esa vinculación cultural o agricultura en ese caso, que pone lo que se da. ¿Estamos claros ahí? Igual que en Moca. Moca son terrenos muy buenos, negros, tierra negra. No se produce lo que produce en Constanza. En Moca, para producir fresa, hay que coger lucha, por ejemplo. Entonces, siempre son conocimientos técnicos que van acumulando los individuos. Y los agricultores son los principales investigadores del campo, porque van desechando lo que no se da. Y por eso el contenido de cada cultura es original. O sea, la forma que piensa un agricultor de Constanza es muy diferente a la que piensa uno de Azua, o de Mao, o de Altamira, o de Monteplata. Todo eso va vinculado con esa relación que establece con
su medio de vida y su ambiente. Y aquí vemos manifestaciones de cultura. Parte de la cultura puede ser, por ejemplo, pintura, como una bella arte o un arte bella, pero tenemos los cachúas, que para el 26 de febrero, que son elementos muy pintorescos de nuestra cultura. Igual que los bailes, por ejemplo, en este caso, acá, de Birmania, que es un país asiático, pero también tenemos bailes típicos dominicanos. El sancocho es parte de la cultura nuestra. Cada país tiene sus propios elementos, tiene manifestaciones culturales. En este caso hay cambios culturales donde uno puede decir que enculturación, que la gente se va cultivando sus conocimientos o sus valores, donde el ser humano va aprendiendo cosas, repitiendo elementos. Cuando desde que es niño dice, no, desde los 6 meses dele mangú, dele puré de oyama, tú lo estás acostumbrando al tipo de gastronomía o al tipo de alimentación que usted considera que es el adecuado para la cultura nuestra. También está cuando hay aculturación, cuando alguien invade o un pueblo se une, entonces uno de los dos va desarrollando su propia cultura. También está la transculturización, cuando mucha gente ahora se pone rockero, con unas plumas, también es parte. Pero también la parte de inculturación, cuando una persona se integra a otra cultura. Por ejemplo, cuando usted es emigrante, usted en Dominicana no hace filas, pero de que se va a montar en el avión para Nueva York, la filita como un guardia, porque sabe lo que hay. No, que aquí no se hace, pero en Nueva York sí. Entonces son la gente más, tienen que adaptar a donde van. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar tu desorden a otro lado. Entonces tú ves que el dominicano no le gusta hacer fila, pero cuando van para Nueva York, en American Airlines, no hay guardia que esté más derecho que ellos. En este caso, ponemos un ejemplo que le robé a una compañera, a Laura Méndez, la cultura del ahorro. O sea, ¿qué es la cultura del ahorro? Por ejemplo, para poner un ejemplo, es cuando usted quiere fomentar, proponer, facilitar, crear hábitos, para que ese hábito se convierta en una costumbre o una cultura. Cuando desde el inicio usted empieza a dar a través de asistencia, facilitación, la cultura del ahorro en niños, ese muchacho va a ser ahorrante a toda su vida. Entonces, aunque con permiso de Laura, con su tema, puse como ejemplo algo que nosotros llamamos en Adopen ASFL, que es promover y fomentar la cultura del ahorro. A través del fomento de la cultura del ahorro, nosotros quitamos malos hábitos de consumo para tener prioridades. Entonces, en ese caso, uno estamos aculturando, estamos facilitando que la gente implemente como cultura el ahorro. ¿Cómo cambiar el chip? Bueno, eso es parte del trabajo de Laura, de cómo facilitar a través de un cortito, de un live, cómo cambiar el chip de que tú vas a obtener un hábito nuevo que tal vez tú no lo tienes. La gente me dice, no, yo no puedo ahorrar porque mi salario es bajo. Mentira, se puede. Entonces, yo estoy tomando esto de una de las clases de Laura. Muchas veces tenemos una excusa, no, que no podemos ahorrar. Sí se puede. No tiene que ahorrar, no tiene que ser 10,000 mensual. Usted puede ahorrar 100 mensual y ya está ahorrando. Y en este caso, como un hábito, ¿cómo empezar? Bueno, primero tomar conciencia que es necesario. Después decir, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Si yo no puedo ahorrar 5,000 mensual, pero puedo ahorrar 500, empiezo con eso. Cuando se pueda, ahorro un poquito más. Pero voy generando en mí el hábito. Y ese hábito es cultura. Y después dice, no, que yo voy a hacer el 10% de mis ingresos van para ahorro. Ya. O sea, usted establece ya una meta para obligarse a cumplirla. Cuando hablamos una cosa del ahorro, es diferente al fondo de emergencia. Una cosa es tu ahorro y una cosa es tu clavito. El clavito es aparte que el ahorro. Porque el clavito está disponible rápidamente. El clavito es, ¿quién de ustedes tiene clavito en la cartera? 500 pesos que tú lo doblas como en 7 veces, que queda chiquitico, que es para cualquier cosa. ¿Sí o no? y pasa con una cosa y usted sabe que tiene que buscarlo ahí, ¿verdad? Entonces, ese clavito es diferente al hábito de ahorro. Son dos cosas diferentes y las dos muy importantes.
Y aquí está, por ejemplo, el clavito de emergencia. Usted pone los menús en cualquier lado. No tiene que no tengo alcancía. No, en cualquier lado usted puede poner su clavito de emergencia y vincularlo con su hábito para crear la cultura del ahorro. Por ejemplo, aquí en este caso, la cultura ambiental, vamos a llegar yo ya, parecido a la cultura del ahorro. Usted va entendiendo cosas que son necesarias hacer, cosas que usted cree que le da satisfacción. Muchas veces las acciones o te dan ganancia o te dan satisfacción. Cuando usted crea la cultura del ahorro, te da ganancia, porque tiene dinero. Pero cuando tú creas la cultura del ambiente, la cultura ambiental, te da satisfacción. Pero también te genera ahorros, dependiendo cuáles son los hábitos que implemente dentro de esa cultura del ambiente. En este caso, ¿cuál es lo que motiva a la cultura ambiental? Tenemos un deterioro notorio de la parte ambiental. Señores, ¿usted ha visto la sequía que existe, que hay ahora? Eso es por mal cuidado del ambiente. En la medida que usted agreda a la naturaleza le va a mandar señales. Yo digo que parte del calentamiento global, ¿quién había mencionado el calentamiento global o cambio climático? Cuando usted está enfermo o tiene una infección, ¿qué es lo primero que hace? Allá. Si usted está enfermo o tiene una infección, ¿qué te da? Fiebre, eso es. Y empieza a temblar, o a vomitar, o a otra cosa. Eso está haciendo la Tierra. Ese calentamiento es la fiebre. Y esas erupciones volcánicas, terremotos, son los temblores. La Tierra es un ser vivo. Y te está manifestando que está mal, que no está contenta. Porque seguimos agrediendo. Entonces, como ser vivo, que es la Tierra, la Pachamama, como dicen los indígenas, usted ve manifestaciones. La sequía, ¿por qué? Porque llueve poco. Y si llueve, las lomas no retienen esa agua. ¿Por qué? Porque no hay árboles. ¿Quién quitó los árboles? El ser humano. La mejor presa que puede haber en un país es una loma bien reforestada. Porque el agua la guardan. Y te la van tirando chorrito a chorrito. Cuando no hay árboles, te la tira toda junta y después no hay. Esa es la diferencia. En este caso, cuando hablamos de cultura ambiental, antes vimos que cultura era todo lo que la humanidad hacía, todo lo que era parte de las normativas, comportamientos del ser humano. Pero igual, si incorporamos todos esos elementos a la naturaleza, que tratamos siempre de dominar la naturaleza, de transformarla, o sea, estamos a veces agrediendo más allá de lo que permite ella. La naturaleza, hay algo que se llama resiliencia. ¿Quién había mencionado la palabra? Resiliencia. ¿Quién me puede decir allá, doña? Resiliencia. Es la manera como aceptamos las situaciones que nos pasan, cómo regresamos. Nos recuperamos. La resiliencia es la capacidad de aguantar golpes y recuperarse, para ponerlo más fácil. O sea, la resiliencia es, te dio un fuetazo, te mareaste, pero te recuperaste. Entonces, la capacidad de recuperación está vinculada a cómo tú estás preparado para ese cambio. Si el fuetazo te lo dan sin protección en la cara, si te dan un guantazo, la recuperación tarda más que si te protege. Igual la naturaleza. Si la naturaleza no tiene medidas de mitigación y adaptación, cuando hay un cambio se siente menos porque está preparada. En cambio, cuando le dan a plena cara, el knockout es fulminante, como dicen en boxeo. Y en este caso hablamos del tema de la cultura ambiental. Tiene que ver con mucha disciplina, pero tiene también que ver con creencias, valores y actitudes, igual que la cultura general. En este caso, cuando hablamos de que la cultura es patrimonio, pero es un componente del medio ambiente. Todo lo que hablamos anteriormente, si no hay un ecosistema, no hay un ambiente, no ocurre. La cultura del ahorro, la cultura de medio de vida, la cultura de Constanza, la cultura de Asua, la cultura agrícola de Monte Plata, tiene que ver con el medio ambiente. Si el medio ambiente se deteriora, no importa que tú seas experto cultivando. Si hay sequía, y eso no lo maneja nadie. A menos que tenga una medida de adaptación, que es, por ejemplo, un sistema de riego por goteo o un sistema de riego. ¿Ya? Tú tienes una capacidad o un reservorio que tú almacenas para la sequía. O sea, te estás preparando para el cambio. Y en este caso, cuando hablamos del uso racional de los recursos naturales, significa que está siendo una forma de aprovechamiento y administración de un modo adecuado. El uso irracional es cuando tú golpeas más fuerte a la tierra o al recurso, más de lo que ella puede aguantar. ¿Ok?
En este caso, se requiere, por la dificultad que existe, elevar el nivel de cultura ambiental. Que todo el mundo haga como propio el compromiso de mejorar su relación con el medio ambiente. Que aprenda a tener una forma armónica de vincularse a lo que le rodea. Que si usted va a hacer una limpieza en la propiedad, no queme, métele una chiva o una vaca que se coma la hierba. O sea, hay muchas maneras de tú empezar a hacer un manejo más adecuado y sostenible de recursos. Usted tiene cerdos, 2 puercos, no los va a hacer solamente en concentrado, también dele desperdicio a la casa, que ellos comen eso. Si sobró arroz con se lo mezcla, el porqué se lo come. Y le da, por ejemplo, en una de concentrado y otra no son desperdicios, residuos de la casa. O puede preparar un concentrado casero. Usted coge grano de maíz, hoja de guandule y le echa algún tipo de grasa, usted prepara un concentrado casero y no tiene que comprarlo, que está bastante caro. Y así usted está bajando su huella de carbono, está bajando su gasto, porque también tiene que ver la parte económica, y su cerdo está bien alimentado. ¿Okay? Entonces, también, como la parte de cultura ambiental tiene sus valores, igual como vimos anteriormente, son valores, son representaciones que responden a las necesidades de la persona. El ser humano es un ser biológico, pero que tiene constante relación. Un ser humano no se concibe viviendo solo, porque somos seres sociales. ¿Por qué? Usted tiene que tener a alguien que le venda el insumo para tú hacer productos, para tú transformarlo. O usted lo produce, pero para producirlo necesita abono o necesita alimentos. Y a partir de ahí usted lo transforma y le agrega valor. Pero siempre tiene que haber vinculaciones sociales y comerciales para fines de los emprendimientos. ¿Okay? En este caso, las características de los valores son conceptos, relacionan con su conducta deseable y el estado final, trascienden a situaciones, o sea, son más largo plazo, también guían a la selección o evaluación de comportamientos y que son ordenadas por su importancia relativa. Hay cosas que tienen prioridad, cosas que van primero, cosas que van después. Por ejemplo, pregunto así rápidamente, el que tiene, por ejemplo, 20 gallinas ponedoras en su patio, encerradas en un sitio de 2 metros por 2 metros, ¿caben 20 gallinas caben en 2 metros por 2 metros? ¿Sí o no? Ponedoras. Sí caben. Porque son 4 metros cuadrados. Ajá. Tienes razón ahí. Pero normalmente los parámetros dicen que de 3 a 4 gallinas por metro cuadrado caben. ¿Pero qué significa eso? Si usted tiene 20 gallinas encerradas, ¿qué tiempo le tarda a usted darle comida y agua a 20 gallinas? Si tiene bebedero y comedero, en 5 minutos lo hace. Ahora, 20 gallinas ponedoras le pone 15 huevos diarios. 15, ¿a cómo está el huevo? ¿A 5 o a 10? Ponte que está a 6,5. Son 100 pesos diarios. Al mes son 3,000 pesos con 20 gallinas. ¿Sí o no? Y le tarda 5 minutos al día generar 3,000 pesos. No se escuchó lo que el compañero dijo, que las aves tienen una alta temperatura interna y por lo tanto requieren más espaciamiento para no ahogarse. Tiene toda la razón. Pero hay unos indicadores técnicos de cuánto máximo por metro cuadrado en zonas altas, zonas frescas, y cuánto es lo máximo por metro cuadrado en zonas bajas. Eso es variable. En Constanza, por ejemplo, caben más por metro cuadrado que en Asua, ¿verdad? Y en Moca intermedio, que ni es tan frío ni es tan caliente. ¿Ok? En este caso hay muchos valores ambientales que van vinculados a los valores iniciales. Estimulación, benevolencia, conformidad, tradición, son muchos elementos vinculados en esa rueda de un teórico. Un teórico quiso vincular todos esos elementos de valores ambientales a una rueda que utilizaron para elementos sociales. O sea, es una adaptación de ese planteamiento esquemático. En este caso, cuando hablo de las ciencias ambientales, tiene que ver con las que fomentan lo que son las actitudes favorables vinculadas al ser humano con el medio que le rodea. También muestra cómo los seres humanos tienen una compleja relación con todo lo que los rodea. Si usted, por ejemplo, va a salir
y hay un solazo. Para que no le dé sol tiene dos opciones. O no sale o se pone un sombrero. Si no sale, usted está evitando la exposición. Pero si sale con el sombrero, usted está mitigando, te está adaptando a lo que hay. ¿Se entendió? O sea, por eso hay que hacer medidas de adaptación al cambio climático y medidas de adaptación al ambiente. Porque es fácil, no, yo no quiero que me dé sol, me quedo en mi casa. Pero si en ASO dijeran que se quedan en su casa cada vez que hay sol, no salieran a trabajar. Porque hay 280 días al año que con sol fuerte. Yo soy de Duvergé, por si acaso. Yo soy de Duvergé, que también es caluroso. 35 y 36 es normal. Ok. Aquí. Hay lo que se llama, en este caso, elementos vinculados a las actitudes ambientales que tiene que ver el modelo valor expectativa. ¿Cuáles son tus valores y qué tú esperas? ¿Verdad? ¿En qué sentido? De que tú sientes que va a haber calor. Sientes, ¿verdad? Eso es tu... No, el año pasado hizo calor en este año. Tú esperas que este año haga calor de nuevo. O llovió en esta época, tú esperas que haga calor. Pero las cosas han cambiado. No siempre se dan como se planifican. En este caso, muchas veces, de acuerdo a conocer la problemática ambiental, de acuerdo a tu conciencia ambiental, usted toma actitudes o acciones vinculadas a la parte ambiental. Muchas veces la gente toma actitudes después que es afectado. Que se me perdió esa cosecha por sequía, a partir de ahí ahorra agua. No, que se me quemó porque le puse un agroquímico franja roja. Lo quemaste. Un herbicida franja roja es altamente tóxico. Entonces, tú le pones verde, es ligeramente tóxico. No es que no deja de ser veneno, pero un veneno menos agresivo. Entonces, muchas veces, la gente por querer controlar, por ejemplo, hierba, le mete unos tóxicos que dañan hasta la cosecha. Entonces, muchas veces tienes que saber cómo te vincula, de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, con tu modo de acción. Y aquí está, valores, creencias, actitud, la suma de todo eso te da la conducta. O sea, tú tienes unos valores, tienes unas creencias y tienes una actitud. Y todo eso te genera, esta es mi conducta basado en eso. ¿Ok? Y está lo que le llama la conducta ecológica responsable. Cuando usted tiene una mejor vinculación con el medio ambiente que le rodea, eso significa ahorrar lo innecesario. O sea, evitar gastar lo que no hace falta gastar. No solamente en dinero, también en papel, en agua, en luz. O sea, si un bombillo tiene que estar apagado, no lo deje prendido. Si usted puede hacer algo y ahorrar papel, ahórrelo. Porque al final de cuentas, eso es dinero, pero también es una agresión al ambiente. ¿Ok? En este caso, cuando hablamos de la conducta ecológica ambiental responsable, también tiene que ver que debe ser un producto o un resultado. O sea, es que ya yo soy así, porque yo entendí que yo voy a gastar menos recursos. Hay una medición que se llama huella de carbono. ¿Quién ha oído mencionar huella de carbono? Esa expresión, ¿quién ha oído mencionarla? La huella de carbono le pusieron huella porque simulan, como cuando una playa está limpiecita, que tú pasas por ahí. Tú dejaste una huella. Entonces, pusieron huella de carbono, lo que tú vas dejando de acuerdo a tu consumo. Yo consumí esto, hice esto, y dejé una huella en el mundo. Entonces, cuando te la calculan es qué tanto tú estás contaminando el mundo con tu accionar. Eso es lo que significa la medición de la huella de carbono. ¿Ok? En este caso, ¿cómo adoptamos nosotros, por ejemplo, en el banco, en Adopen, la parte del enfoque verde o ambiental? O sea, ¿por qué? Nosotros tratamos de que sea parte de nuestra cultura institucional, que eso yo creo que es algo que va a ser interesante. ¿Por qué? Porque tenemos clientes de zonas vulnerables, tanto urbanos como rurales. ¿Qué son clientes vulnerables? Son clientes que tienen poco acceso a los servicios, servicios formales. Por ejemplo, nuestros clientes de crédito, la mayoría, el 35%, es primera vez que hace un crédito en el mundo entero formalmente. A diferente de los Módico 20, de Préstame Aquí, es diferente. Pero registrado en el sistema, casi 1 de cada 3 préstamos es a alguien que nunca ha tenido préstamo. Pero si eso vamos a la parte rural, son personas que también son vulnerables porque son zonas que se inundan,
son zonas que los suelos son marginales, son zonas que, que hay erosión, que también tienen vulnerabilidad climática. Aparte de poco acceso a servicios formales, también tienen vulnerabilidad climática. Significa que en cualquier momento se le va todo. A diferencia de los productores de plátano de Vicente Noble y Tamayo, que ellos saben, tienen una percepción de riesgo. ¿Quién de ustedes sabe por qué el plátano barahonero es más caro que todos? Porque es suave, porque es con riego. Y ellos dicen que hay una cosecha, hay 6 cosechas de ellos y una del río. Dicen ellos, los productores. Pero el río deja un abono, deja la parcela abonada. Entonces, ellos saben que su riesgo es de 7-1 o de 6-1, dependiendo del tiempo. Pero aparte de eso, ellos manejan su gestión de riesgo climático, lo manejan. O sea, están claros en eso. Y ahí hicimos nosotros en el Banco Adopen un programa que se llama FRA, Finanzas Rurales y Ambientales de Adopen, como forma de implementar una agenda ambiental dentro de nuestra accionar. Y hemos tenido varias actividades vinculadas a nuestro trabajo de día a día. Sobre todo, uno de ellos es reducir la presión sobre el ecosistema. Otro es mejorar la resiliencia social y climática del cliente, reducir los riesgos asociados. No es quitarlo, porque si viene un huracán no hay manera de pararlo, pero reducir riesgo. También restaurar la biodiversidad y los ecosistemas como compromiso interno y contribuir al logro de impacto positivo en la economía de las personas. O sea, no es que dejen de producir, es que produzcan de mejor manera. ¿Okay? Si un productor pequeño tiene información, tiene financiamiento y tiene asistencia técnica, los riesgos bajan, los riesgos de mercado y los riesgos de clima, porque tiene información y tiene con qué enfrentarlos. En este caso, las instituciones microfinancieras tienen la ventaja que van donde el cliente, van a la parcela del cliente, no es que el cliente va al banco. Entonces, con esa evaluación in situ, tienen muchos elementos para evaluar la actividad y el riesgo de esa actividad, ¿verdad? Pero aparte de eso, diseñan productos financieros adecuados a esas realidades. Y por eso, para una microfinanciera, es fácil diseñar un producto muy específico para un conglomerado, para un grupo, ¿verdad? Y eso es parte, digamos, la cultura financiera que tienen las microfinancieras, que es mucho más ágil, llegan rápido al cliente y los oficiales de negocio, en vez de que vayan a la oficina, ellos pasan por la parcela del productor por lo menos 2 veces al mes, revisando cómo va todo, a veces haciendo cobro, pero sobre todo orientando al agricultor. Y en este sentido propusimos un diseño de productos de créditos verdes. ¿Para qué? Para facilitar, para fomentar el uso de prácticas sostenibles. Y ese caso es para implementar la cultura ambiental dentro de los clientes, los agricultores y los pequeñas y medianas empresas. Claro, todo esto tiene que ver con un compromiso institucional. O sea, la institución como tal decidió asumir como un reto trabajar con personas con vulnerabilidad climática, igual que al inicio trabajamos con vulnerabilidad social, con mujeres abusadas, con personas que no tienen acceso a otras fuentes. Entonces ahora estamos trabajando directamente con protección y cuidado del medio ambiente, o sea, que produzca de la mejor manera. Y lo que hacemos es que tenemos unos productos financieros verdes, por eso son verdes, porque son ambientales, son productos ambientalmente sostenibles. Y en este caso, como Adopen, tenemos 3 elementos. La cultura sostenible, que es un eje básico, que tiene que ver con todo lo que hacemos al interno, política de responsabilidad social, medimos muchas veces lo que hacemos, medimos huella de carbono, sensibilizamos a los clientes y a los empleados nuestros sobre ese tema, y también tomando en cuenta las reglamentaciones que hay a nivel de Estado. Otro eje o base es la gestión de riesgo, donde tenemos sistemas de gestión de riesgo de clientes, incluyendo un índice de riesgo ambiental que estamos haciendo un piloto, donde en la hoja de resumen de la solicitud de crédito viene el número que sacan en Cicla como riesgo financiero y aparte viene el riesgo ambiental. O sea, si la actividad es muy riesgosa, ahí definimos si le damos todo el monto o le damos menos.
o le vinculamos un seguro para que proteja su actividad riesgosa. Y está la oferta de valor verde, que son el diseño de productos financieros verdes. ¿Qué significa esto? Que tenemos productos financieros para facilitar o para apoyar actividades sostenibles y tiene que cumplir con requisitos. Se le da una tasa preferencial y se le da acompañamiento a cambio de que implementan medidas de mitigación o adaptación al cambio climático. En este caso tenemos ecocrédito ADOPEN, por eso el eco, que es actividades agrícolas orgánicas o sostenibles. Por ejemplo, los bananeros de Asua, que son clientes nuestros, que están certificados, se manejan con ecocrédito. Pero también hay otras actividades, por ejemplo, cacao, que se manejan de modo sostenible. Los oficiales nuestros hacen una evaluación y le cambia de crédito ADOPEN o agrocrédito a ecocrédito. Y eso significa una tasa más baja y un tipo de asesoría y algunas charlas de vez en cuando. Tenemos Agromujer ADOPEN, que eso financia emprendurismo de mujeres rurales o agregación de valor. Por ejemplo, una fábrica de queso a nivel rural entra como Agromujer ADOPEN porque está generando, aumentando, incrementando el valor agregado en un producto de origen agrícola. Alguien estaba haciendo que me dijo que vendía zumo de jugo de fruta, el de Villamella. Ese podía ser agregación de valor a la venta de fruta fresca. Tenemos unos macadamia sostenibles para pequeños productores de menos de 50 tareas en las zonas de Constanza, Jarabacoa y San José de las Matas. Tenemos ecovivienda como producto financiero, que es el financiamiento progresivo de viviendas con elementos sostenibles. ¿Cuáles son los elementos sostenibles? Que tengan tinacos, captación de agua de lluvia, paneles solares, que tengan luces LED, que tengan un manejo de aguas residuales. O sea, una práctica sostenible y por eso lo premiamos con un préstamo más barato y con asesoría e invitación a charlas. Y ahora tenemos el último que se llama Ganadería Familiar Sostenible, que fomenta la crianza de patios, pero con algún tipo de medida agroecológica o de sistemas silvopastoriles. ¿Qué significa eso? Ahí financiamos 2 vacas, financiamos 5 chivos, 2 puercos, no importa. En este caso, no está orientada a la venta, está orientada a la seguridad alimentaria. Por eso es crianza de patios. En todos los patios de zonas rurales hay gallinas, ¿verdad? Y a veces hay un puerquito, a veces hay un chivo. Todo eso es parte integral de la parte de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces nosotros tenemos un préstamo que se llama así, Fomento de la Ganadería Familiar Sostenible. Lo de familiar porque es pequeño y lo sostenible porque tiene por lo menos una práctica sostenible. Hemos tenido varios desafíos. Primero hemos tenido que sensibilizar, aparte de la parte gerencial nuestra, la fuerza de ventas, nuestros oficiales de negocio rural, muchos son agrónomos, otros son veterinarios, son forestales, o sea que conocen la zona rural, pero como quiera hay que dar una recapacitación o fortalecimiento para que puedan vender el producto y entender la parte técnica. Los productos financieros verdes son más técnicos que financieros, realmente, porque tú estás financiando prácticas, porque el préstamo es fácil de dar. Ahora un préstamo condicionado a una práctica es otra cosa. Aquí, por ejemplo, cuando la primera vez que solicitamos crédito verde, en la superintendencia de banco no sabían que era un crédito verde y hubo que trabajar otra cosa diferente. Y como elemento importante, que hay muchas fuentes de financiamiento tomando en cuenta la situación que existe actual del cambio de clima. O sea, hay mucha gente ofreciendo para apoyar y fomentar los créditos verdes. En este caso, ¿cómo se traduce eso? Bueno, estamos midiendo la huella de carbono. Bueno, salió el reporte esta semana donde vemos a nivel de banco cómo estamos generando la huella de carbono y la huella per cápita. ¿Para qué? Para tomar medidas para disminuirla. Muchas veces disminuir la huella de carbono también significa disminuir los gastos, porque tú vas a ahorrar agua, papel, combustible. Y cuando tú ahorras. Otro elemento importante que somos como pioneros en el país sobre créditos verdes productivos, a diferencia de crédito verde de consumo, que también existe. Un crédito verde de consumo es cuando te financia un aire inverter, es para consumo. Ahora, un crédito verde productivo es que te financia una nevera ecológica para tus quesos. ¿Se entiende? Una cosa es productivo porque tú vas a vender el producto y una cosa es porque te va a acomodar. Nosotros trabajamos con créditos verdes productivos. También fomentamos con esto las buenas prácticas a nivel de cliente.
Por ejemplo, hasta recoger los fundas y potes de agroquímicos, recogerlo y tener un solo sitio es una buena práctica. O sea, por ejemplo, los agricultores nuestros que tienen crédito verde, tienen que tener su agroquímico de franja verde o amarilla, que son las menos tóxicas, agrupado en un tanque. Porque si está suelto por todos lados, es una fuente de contaminación y es veneno. ¿Okay? Y después de eso que también tenemos como parte de los aprendizajes, financiamiento a largo plazo. ¿Cuáles? Por ejemplo, ya estamos financiando macadamia a 7 años, pero podemos financiar cacao, que cacao aquí, recuerden que nosotros somos el primer país, bueno, ya segundo, exportador de cacao orgánico en el mundo. Éramos primer país exportador de banano orgánico. Ecuador nos está tumbando porque es muy grande. Hay finca Ecuador que es más grande que toda la finca de Asua, una sola finca. Entonces, pero sin embargo tenemos un posicionamiento con Europa porque tenemos ese elemento orgánico en cacao sobre todo y en banano, ¿verdad? ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, lo primero es nuestro enfoque, desarrollo socioeconómico de los clientes y su familia, mejorando su calidad de vida. O sea, la parte verde no es porque nos gusta el verde, es porque eso va a ser mejor salud, va a ser más sostenible, una siembra con manejo de conservación de suelo tiene más posibilidades de seguir continuo, así no tiene eso. Entonces, cuando implementamos un sistema de conservación de suelo, le estamos dando sostenibilidad a la producción, porque el suelo se agarra y no se va. ¿Ok? ¿Qué cosas tenemos en el siguiente? Fortalecer la parte ecoeficiencia a nivel interno, la gestión de riesgo de clientes, otros productos financieros verdes y algunas alianzas que estamos estableciendo para seguir con ese tema. Muchas gracias. Ahí tenemos una persona que le pusimos Besaoyama en Baní, que el tipo él vino de Canadá de retirada, es ingeniero eléctrico y se enamoró de la agricultura. Y ese era tan apasionado que él besaba las oyamas, que lo sembraba con cobertura en Baní. Plátano era su cultivo principal y la oyama era como cobertura para conservar humedad y para manejar hierba. Y al final la oyama le dio más cuarto que el plátano. Muchas gracias.